Pues vamos preparándonos, viene nuestra tercera conferencia, nuestra tercera videoconferencia con nuestro compañero Rafael Ángeles Delgado, quien es el socio SFAI México en la oficina en Oaxaca. Él está allá en Oaxaca para todo el país y desde allá estamos coordinando una diversidad de situaciones. El tema que nos va a compartir Rafa en esta ocasión es sobre aspectos esenciales del gobierno corporativo. Ese es el tema. Y antes de presentarlo, ¿te parece, Rafa? Vamos a hacer una pequeña pausa. Veo que me anda ahí saltando la cámara. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2, 3 minutos para que los compañeros aprovechen a ir por agüita, cafecito, galletitas, alguna llamadita, algún mensajito, alguna situación por ahí, para arrancar de lleno con nuestro compañero Rafael Ángeles, quien, reitero, nos va a platicar sobre aspectos esenciales, algunas pruebas, compañero Rafael. ¿Vale? 2 minutitos contando desde hace uno. Ok, sí, claro, no, se va a poner bueno esto del gobierno corporativo, un tema que pareciera como que solo es para grandes empresas, pero no es cierto. En cualquier momento, una pequeña, una mediana empresa, esto, y aparte, grandes empresas a veces no traen esto del gobierno corporativo. Rafa, si gustas, hacemos alguna prueba de video para que arranquemos en un momento mientras los compañeros ahorita por allá arreglen algunas situaciones. Rafael es licenciado en Derecho, se ha especializado en una diversidad de áreas en la materia legal, de derecho corporativo, esos asuntos y casos que requieren una coordinación nacional, a veces estatal o a veces central o nacional como tal. Y bueno, Rafa es parte esencial de este gran equipo en el área legal. También Rafael maneja un equipo muy fuerte en materia de derecho fiscal, defensa fiscal como tal, y se ha estado especializando también, si no mal recuerdo, Rafa, en cuestiones gubernamentales, de asesoría a gobiernos. Ahorita, si gustas darnos un pequeño énfasis sobre ese punto. Y bueno, ya no le robo más tiempo a nuestro compañero Rafael para que nos vaya ilustrando sobre este tema del gobierno. Gracias, Miguel, por la presentación y saludos a todos los que nos acompañan. El tema de gobierno corporativo, créanme que es un tema que me apasiona, porque como abogado estamos acostumbrados a que en las empresas nos ven a veces como un mal necesario, ¿no? Pensar en abogados es sinónimo de pensar en problemas, siendo que la buena asesoría nos debería ayudar a prevenir precisamente conflictos. Aún así, el prevenir conflictos no tiene un resultado visible en el incremento de la productividad o de la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, esta parte del gobierno corporativo sí tiene una repercusión importante, sí puede trascender y aportar valor a las organizaciones. Por eso es que a mí en lo particular me gusta mucho el tema. Y bueno, para entrar en materia, les comento que va a ser una charla muy breve, pero esperamos abordar los temas más esenciales del gobierno corporativo. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, así que vamos directo al grano. ¿Qué es y para qué nos sirve el gobierno corporativo? Hay dos conceptos que a mí me gustan por lo concisos y a la vez por desarrollar de manera muy clara lo que es el gobierno corporativo. El primero de ellos es que el gobierno corporativo es el conjunto de procedimientos, políticas, reglas y los órganos que se ocupan para este gobierno corporativo, que en su conjunto definen dentro de la empresa cómo se controla, cómo se administra y cómo se gestiona.
Es decir, cómo se puede equilibrar el rol del propietario, del administrador, del director general, y que no haya pues una distracción entre asumir diferentes roles al mismo tiempo, ¿sí? Que haya un enfoque, que se atiendan todos los temas que le corresponden a cada uno de estos niveles de gobierno dentro de la empresa. Otra definición también bastante concisa es el sistema dentro de una organización que protege a los diferentes grupos de interés. Aquí lo importante es que un enfoque muy bueno es reconocer que los grupos de interés no solamente son los propietarios, los accionistas, sino también lo son los clientes, empleados, proveedores, acreedores, hasta la propia comunidad en donde participa la empresa. En reconocer que hay otros grupos de interés y que todos dependen de la empresa, de que haya un buen manejo, es un enfoque interesante porque nos da mucha más responsabilidad, no solamente intereses de un propietario, sino de todas las personas que de alguna manera tienen fuentes de trabajo o tienen ingresos o tienen algún otro interés relacionado con que la empresa marche bien. Ahora, ¿para qué nos sirve este gobierno corporativo? El gobierno corporativo dentro de las empresas nos va a ayudar con una parte esencial de la planeación patrimonial. Como bien saben, y si no deberíamos enfocarnos también un poquito a lo que es planeación patrimonial, una de las etapas dentro de la planeación patrimonial está el blindar el patrimonio, ¿sí? Es decir, cómo protegerlo ante diferentes riesgos. Y el gobierno corporativo es una de tantas herramientas que se ocupa dentro de la planeación patrimonial para asegurar el patrimonio de las personas, el patrimonio de los dueños de la empresa. También el gobierno corporativo nos va a servir para tener acceso a mejores condiciones de financiamiento. Aquellas empresas que tengan una organización madura, procesos y toma de decisiones de acuerdo a un gobierno corporativo, va a tener una mejor calificación crediticia. ¿Por qué? Porque va a generar confianza en todo el público, entre ellos los acreedores, el sector financiero, y van a estar confiados en que las decisiones dentro de esa empresa se están tomando de una manera que ayude a beneficiar a todos los involucrados, que se ponga por encima el interés de la organización a los intereses personales, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar un beneficio indirecto al tener una mejor calificación y poder acceder a mejores condiciones de financiamiento. También nos va a ayudar a fomentar un crecimiento estructurado. Muchas veces las empresas tienen éxito en los negocios y si no tienen cimientos en cuanto a la organización, si no tienen procesos bien estructurados, se empieza a dar un crecimiento en desorden y, lógicamente, los riesgos van creciendo junto con el crecimiento también económico y muchas veces decimos se hacen castillos de arena, ¿sí? Va creciendo, repunta bien el negocio, pero si no tiene una estructura sólida, eso puede desaparecer en poco tiempo. Entonces, un gobierno corporativo va a fomentar que ese crecimiento se haga de manera estructurada, de manera ordenada, ¿sí? Desde luego, lo que comentábamos con el concepto anterior, ayuda a delimitar las funciones y responsabilidades que tiene cada uno de los integrantes del gobierno, ¿sí? El dueño, el propietario, ya sea a través del accionista o la persona física con actividad empresarial, los que llevan a cabo la administración, ya sea un administrador único, un gerente, un consejo de administración, un consejo consultivo, cualquiera que sea la forma que adopten, tienen responsabilidades y funciones que cubrir. Y después viene la parte de la gestión de recursos humanos, financieros y prácticamente la capacidad instalada para producir y empieza a cumplir los objetivos establecidos en el plan estratégico. El director general es quien tiene
que organizar todos esos elementos, pero siguiendo el plan maestro trazado por la administración. También el gobierno corporativo nos va a ayudar a tener remuneraciones adecuadas, ¿sí? En todos los niveles, desde los niveles operativos, donde vamos a cuidar que las remuneraciones sean remuneraciones de mercado, que cuiden el capital humano, la retención de ese capital, que es muy importante en las empresas, y también las remuneraciones a socios, accionistas que no solamente aportan capital, sino que también aportan su tiempo, su esfuerzo, su trabajo dentro de la organización. Y en el tema de empresas familiares, pues incluso también nos va a permitir que las remuneraciones no sean de acuerdo a decisiones pues sentimentales o nepotismo, sino que realmente sean de acuerdo a los méritos y la función que desempeñan dentro de la organización. También el gobierno corporativo nos va a ayudar a incorporar a las nuevas generaciones. En empresas familiares también esto es aplicable y uno de los temas importantes o delicados que atraviesan las empresas familiares es el tema del salto generacional. Cuando ya es momento de pasar la estafeta, nos enfrentamos a muchos problemas porque a veces el hijo o los hijos no están interesados en el negocio que los padres les quieren heredar, ¿sí? O hay veces que están interesados pero no tienen la preparación. Entonces es muy, muy importante que dentro de la asesoría de gobierno corporativo enfocada a empresas familiares entendamos y nos preocupemos por realmente desenterrar cuál es el plan de vida de cada uno de los integrantes para ver si son compatibles y si son, perdón, por aquí me comentan que escucha interferencia, me confirman si se oye bien. ¿Los demás tienen el mismo problema? Ok, Rocío, por favor, si puedes revisar tus bocinas. Perdón, les comentaba, muchas veces este cambio generacional no toma en cuenta los intereses, los sueños de los que van a tomar la sucesión. Entonces, ya sea que los preparemos para tomar la administración o que los preparemos para ejercer la propiedad de la empresa sin intervenir en la administración o en la operación, es importante tener bases claras de cómo se va a dar ese salto generacional para que las empresas puedan sobrevivir. Hay estadísticas terribles de cómo las empresas familiares no sobreviven a ese cambio generacional. ¿Sí? Se habla de menos del 5% de empresas familiares que llegan a una tercera generación. ¿Sí? Y desde luego, un gobierno corporativo nos va a permitir fortalecer el control interno y que los procesos en todos los ámbitos sean eficientes. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo podemos implementar este gobierno corporativo en nuestras empresas? Y les estoy hablando de una implementación que debemos impulsar a todos los niveles, con cada uno de nuestros clientes, pero también dentro de los despachos. Al final de cuentas son una empresa. También conviene tener gobierno corporativo. Vamos a ver cuál es ese plan de implementación, qué necesito para realmente implementar de manera exitosa el gobierno corporativo. Seguramente, si preguntamos con empresarios que han intentado implementar este gobierno corporativo, vamos a tener opiniones muy diferentes. Vamos a encontrar casos de éxito, vamos a encontrar quienes están frustrados por un fracaso rotundo, porque no funcionó, porque fue un desperdicio de recursos y porque no aportó nada de valor. Entonces, al ser un sistema, lo vamos a equiparar como si estuviéramos implementando un sistema de cómputo, un software, un ERP. ¿De qué depende el éxito? Del tiempo y de la planeación que hagamos para su implementación. No solamente es comprar el software y ya, si tenemos el acompañamiento para poner bien los parámetros, para establecer bien los procesos, para capacitar al personal que lo va a utilizar, seguramente
un ERP nos va a dar un resultado excelente. Bueno, efectivamente el gobierno corporativo, si tratamos de copiar modelos, si tratamos de copiar, no sé, a lo mejor las mejores prácticas de gobierno corporativo, en realidad no todo se apega al tamaño de nuestra empresa y a su forma de operar. Entonces tiene que ser un traje a la medida y tiene que ir con un acompañamiento, con una asesoría que pueda distinguir con mucha sensibilidad cuál es la etapa de maduración de la organización, si ya es momento de implementarlo y de qué manera, ¿sí? Y cómo darle seguimiento a que funcione. Pero básicamente lo que necesitamos es, una, la estructura. Órganos que integran el gobierno corporativo, la asamblea, el consejo, vites, esa estructura de qué órganos lo van a componer, cómo va a estar estructurado. Necesitamos también normas y procedimientos, estatutos, reglamentos, políticas, reglas de operación y perfiles de consejeros y ejecutivos. El capital humano es desde luego una parte esencial. Podemos tener la mejor estructura idealizada, podemos tener las mejores normas, pero quienes van a desempeñar en gran medida este gobierno corporativo, la clave está en este nivel que es la administración, ¿sí? El gobierno corporativo se debe ocupar de los 3 niveles, de dividir esas responsabilidades, pero sin duda en donde recae la mayor responsabilidad para que esto funcione es al nivel de la administración. Y aquí es donde tenemos que elegir a los consejeros ideales, a los consejeros que realmente aporten valor, ¿sí? Ya sean consejeros propietarios, es decir, quienes tienen una inversión o fueron puestos por un socio accionista para cuidar sus intereses, pero también los consejeros independientes, aquellos especialistas que se van a incorporar para que realmente tengamos una mayor información y una mejor óptica en la toma de decisiones. Recuerden que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Entonces, ¿qué más necesitamos? Tener herramientas como una buena agenda de trabajo, los planes de trabajo y el seguimiento, mecanismos para evaluar si los planes se están llevando a cabo y medir, ¿sí?, los objetivos y metas si estamos llegando de manera correcta. La evaluación no solamente de los niveles directivos y operativos, sino una autoevaluación de las acciones del consejo también es algo muy recomendable. Rocío, ¿quiere decir que si no tenemos un buen administrador o director general, no tendremos una estructura sólida y eficaz para una empresa? Efectivamente, va a ser más complicado. La realidad es que la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares y la gran mayoría de esas empresas incluso ni siquiera manejan una real participación de capitales, sino que es un solo fundador, él es el que tuvo el sueño, quien tuvo la idea de negocio y quien dedicó toda su vida a conseguirlo. Entonces, no podemos negar que cuando el fundador participa directamente, va a poner todo su empeño y lo va a hacer mejor que nadie, ¿sí? Y esa situación es precisamente una de las principales resistencias a la hora de querer cambiar esta situación, el querer dejar un poco ese control y ceder la toma de decisiones y compartir la responsabilidad, porque efectivamente se dan estos pensamientos de que nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿sí? Pero una persona que quiere convertirse en un verdadero empresario tiene que delegar esas responsabilidades. Recuerden que en los cuadrantes del flujo de dinero que nos habla Robert Kiyosaki, si nosotros necesitamos participar directamente con nuestro esfuerzo dentro de la empresa, entonces no somos empresarios, somos autoempleados, ¿sí? Y si nuestro objetivo es ya no ser esclavos de un negocio, necesitamos caminar por esta situación del gobierno corporativo para aprender a controlar y para tener
tranquilidad en cómo estamos delegando todas esas tareas. ¿Sí? Entonces, no es que sea la única forma de que funcione. En realidad, si participa el fundador, pues seguramente va a tener varias cachuchas, como decimos, varios roles. Va a ser al mismo tiempo el propietario, el administrador, el director, y si se puede hasta se va a meter en la operación. De hecho, la mayoría de prestadores de servicios profesionales estamos en un inicio en esa situación de que nosotros recaen todos esos papeles. Y como no tenemos claridad de que estamos ejerciendo diferentes roles, no nos ocupamos de todas las cosas que tendrían que hacerse en esos diferentes niveles. ¿Sí? Bien. Ahora, de manera gráfica, algo pasó aquí con esto. A ver, déjenles comparto mi escritorio para que vean bien esta lámina. Perdón, no se desesperen. Son fallas técnicas. Aquí está. ¿Pueden ver mi escritorio? ¿Me confirman si pueden ver el escritorio? Okay. Bueno, si no, no importa. Les vamos a compartir el material y yo creo que cuando lo pongan en su computadora se va a poder ver correctamente. Bien. De manera visual, les quería mostrar en qué consiste la implementación. Y bueno, básicamente tenemos que equilibrar tres aspectos. Lo que es las herramientas que vamos a utilizar, que son las que tenemos en este cuadrante, ¿sí? La práctica en las herramientas, es decir, analizar cómo van a ser las reuniones del consejo, qué número, con qué frecuencia, cómo se hacen las minutas, toda esta parte que son herramientas de trabajo, ¿sí? La práctica. Necesitamos también implementar lo que es la parte normativa, reglamentos, estatutos, etc. ¿Sí? Y por otro lado, aquí en la parte de abajo, no es casualidad, es la base de todo esto, está el capital humano, es decir, los consejeros. ¿Qué perfil deben tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué buscamos? ¿Qué pueden aportar a nuestra organización? Entonces, combinando esos tres elementos, que son una buena normatividad, buenos consejeros, buen capital humano y buenas herramientas, buenos tips de cómo llevar a cabo la práctica de este gobierno corporativo, vamos a tener éxito en la implementación. ¿Sí? Bien. Ahora, no todas las empresas pueden adoptar un mismo modelo de consejo de administración. De hecho, en algunas empresas ni siquiera se sugiere que exista un consejo de administración. Normalmente las personas morales tienen y por obligación, la Ley General de Sociedades Mercantiles obliga a que se determine la forma en que va a ejercerse el gobierno de la administración, es decir, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a administrar. Y estamos acostados a que existan dos figuras, el administrador único o el consejo de administración. El consejo de administración, lamentablemente, cuando vamos ante un notario que nos haga un acta, pues trae un modelo donde el consejo se integra por presidente, secretario, tesorero, y ya. Y en realidad queda como letra muerta porque el presidente del consejo de administración es quien sigue tomando todas las decisiones. No hay una buena estructura. Ahora, lo que nosotros sugerimos es dotar al consejo de administración de verdaderas facultades para hacerse responsable de la administración de la empresa. Y tendría que tener comités de consejo, comités técnicos, comités operativos, que le ayuden a darle seguimiento a todas las decisiones que se van tomando. Pero
El consejo de administración es muy recomendable cuando en realidad sí hay accionistas. Cuando son empresas, personas morales, en donde simplemente pusieron a otro socio, porque en México no hay sociedades unipersonales, yo quería una SA y entonces tuve que poner a fulanito de tal, aunque sea con el 1% de las acciones. Eso no funciona porque en realidad el control lo ejerce una sola persona, cuando en realidad hay este compromiso y esta relación de accionistas, conviene el consejo de administración para cuidar los intereses de todos los participantes, ¿sí? Porque al consejo de administración en realidad se le va a dotar del control de la administración. Sin embargo, cuando es un solo propietario o cuando es una empresa familiar, no tendrían por qué sacrificar ese control, ¿sí? Al rato les pasa lo de Steve Jobs, ¿no? Que lo sacaron de su propia empresa. Entonces, eso es parte de los mismos de repente a la hora de implementar gobierno corporativo. ¿Qué poder le voy a dar a ese consejo? Y si al rato no me va a rebasar. Bueno, ahorita iremos aclarando que eso no necesariamente debe pasar, pero sí es un hecho de que si no estamos dispuestos todavía a ceder todo el control, que es lo más correcto, si queremos liberarnos de la responsabilidad, tenemos que ceder el control, pero si no estamos preparados para eso, podemos empezar por un consejo consultivo. Es decir, tú no vas a mandar, pero me vas a aconsejar para que tome las mejores decisiones. Pero al fin de cuentas yo voy a tener la última palabra como propietario, ¿sí? Ahora, el grado de aceptación y el nivel de implementación, si es a través de consejo consultivo o consejo de administración, depende de los propietarios, hasta dónde están dispuestos a ceder el control y a compartir la responsabilidad, ¿sí? Cuando se analiza y se convence de las ventajas de hacer esto, pues muchas veces quisieran regresar el tiempo y haberlo hecho antes, ¿no? Pero depende mucho también de la experiencia de cómo se implementa ese gobierno corporativo. Cuando no es una asamblea accionista, sino una empresa familiar, incluso lo que recomendamos es que antes del consejo de administración o del consejo consultivo, incluso se constituya un consejo familiar. ¿Por qué? Porque la familia no todos van a participar dentro de la empresa, ¿sí? Y en la empresa no necesariamente todos van a ser familiares. Entonces, por eso es sano separar la familia de la empresa, y el consejo familiar sí es una forma de organización y se va a encargar de otros temas, como por ejemplo el bienestar de sus integrantes, el que tengan planes de retiro, el plan de sucesión, para ver quién toma el control de la administración de las empresas. Pueden ocuparse de muchos otros temas, ¿no? Como quién se va a hacer cargo de los adultos mayores, si se van a ocupar de las nuevas generaciones, de impulsarlos para que tomen sus estudios. Es decir, van a tomar decisiones familiares. Incluso dentro de esas decisiones podrá estar el que decidan de común acuerdo si los familiares pueden trabajar dentro de la empresa. No hay una respuesta correcta, es algo que cada familia tiene que decidir de acuerdo a sus circunstancias. Y si deciden que los familiares van a trabajar dentro de la empresa, ¿cómo se les va a remunerar? ¿A precio de mercado o si van a tener algunas prerrogativas especiales? Otra vez, no es que algo sea correcto o incorrecto, sino que de lo que se trata es que haya claridad y sean decisiones homologadas, ¿sí? Incluso nos ha tocado ver temas totalmente opuestos. Hay situaciones donde los hijos, por ejemplo, participan dentro de las empresas con salarios exorbitantes, están sangrando la empresa, en realidad no da para pagar esas remuneraciones, ni se tiene la capacidad para llevar a cabo la función, pero sobre todo eso no se lo pagaríamos a cualquier otro trabajador que estuviera en el mismo puesto. Entonces es muy importante, y aquí una de las palabras claves es aprender a distinguir entre remuneración y dividendo, ¿sí? Para que podamos llevar un buen análisis financiero de nuestra empresa,
Es importante no disfrazar de remuneración los dividendos, porque entonces pareciera que nuestra empresa no está dejando utilidades, cuando en realidad nos las repartimos por anticipado a través de esos sueldos, de esos honorarios, ¿sí? Esa es una palabra clave que tenemos que hacer que los empresarios entiendan para que puedan realmente analizar y dar seguimiento a los números de su negocio, ¿sí? Bien, ahora, ya una vez que se definen todos estos temas en el Consejo de Familia, entonces el Consejo de Administración se ocupa de los temas que son realmente de la empresa, ¿sí? La familia, la empresa y el patrimonio son tres entidades que debemos equilibrar y que cada uno va a tener sus propias herramientas y sus propios órganos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en la familia, sugerimos el consejo de familia y la palabra clave es el compromiso que hay con nuestros familiares. Dentro de la empresa, lo que nos ocupa es el gobierno, cómo se va a gobernar esta entidad, esta empresa. Y para esto, lo recomendable es un consejo de administración o en un nivel medio, por lo menos un consejo consultivo, el que no se tomen decisiones a la ligera. Y el patrimonio tiene que ver con la propiedad y ahí están asambleas de accionistas o propietarios que son los que van a cuidar qué decisiones se toman respecto del dinero y de la propia empresa, dónde se invierte, con quién se asocian, todo eso tiene que ver con el papel del propietario. Ahora bien, como les comentaba, una parte fundamental en el gobierno corporativo es los consejeros. ¿Cómo nos conviene integrar nuestro consejo? ¿Sí? Es más, ahorita muchos estarán pensando, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagarle a una plantilla de consejeros? ¿Cuánto cobran? Me va a salir muy caro. Yo creo que en la medida en que las empresas van creciendo, tienen que tener suficientes recursos para tener un consejo profesionalizado. Sin embargo, se puede aplicar en todos los niveles y debemos buscar este consejo como tal desde que inician las empresas. Y si no tenemos un presupuesto para pagar consejeros, hay herramientas alternativas, por ejemplo, ahorita están muy de moda lo que se les conoce como Min Masters, mente maestra, donde se reúnen empresarios de un mismo giro, emprendedores, la mayoría de ellos, a platicar acerca de la problemática que pudieran llegar a tener en común, cómo lo han resuelto o qué procesos están llevando a cabo, incluso inversiones en grupo que pudieran hacer sobre sistemas o asesorías que puedan beneficiar a todos en su conjunto. Son diferentes niveles, pero la esencia es la misma. Tenemos que buscar cubrir las deficiencias que tendría un solo administrador. El problema del administrador único es que le estamos cediendo la toma de decisiones a una sola persona y sinceramente ahorita vamos a revisar cuáles son todas las áreas de responsabilidad que debe tener la administración y no hay manera en que una persona cubra todo el perfil. Desde luego que hay que complementarse con otras personas que son excelentes en su rama o en su profesión y que pueden aportar valor a nuestra empresa, ¿sí? Otro nivel para implementar esto, pues es a través de las asesorías externas. Pero con la asesoría externa no cubrimos al 100% las necesidades porque no hay un involucramiento total dentro de la empresa. Entonces, frente a la asesoría externa, es preferible un consejero independiente, ¿sí? Ahora, ¿qué características deben reunir estos consejeros? Sin lugar a dudas, debe tener conocimiento de la industria, ¿sí? Por ejemplo, si soy constructora, voy a buscar personas que conozcan del mercado inmobiliario, que conozcan a mi competencia, la regulación, es decir, permisos, estudios de impacto ambiental, etcétera, que sepan más o menos qué marco regulatorio es el que tengo. Si voy a tener, no sé, un restaurante, bueno, conozcan de ese giro, conozcan de gastronomía, o al menos de administración de restaurantes,
También la parte de la competencia, la regulación sanitaria, fiscal, etcétera. Todo eso es deseable. Entonces, el conocimiento de la industria, al menos por algunos de los consejeros, ¿no? Algunos otros conocerán otros temas. La reputación es importante. Debe haber una reputación basada en altos estándares éticos, es decir, la solvencia moral del consejero. ¿Por qué? Porque le vamos a dar acceso a información confidencial y no queremos que vaya y lo comparta con otras empresas que son mi competencia, ¿sí? Porque no queremos que con esta información saque provecho y haya conflicto de intereses, porque al mismo tiempo es nuestro proveedor o nuestro cliente y está tomando ventaja de su posición. O porque está beneficiando a un grupo de familiares o amigos tomando decisiones dentro de la empresa. Entonces, es importante la ética y para esto, pues también nos guiamos al principio por la reputación. La experiencia profesional, desde luego, es algo que debemos buscar en un consejero. Un nivel académico deseado, aunque no es requisito indispensable. Hay muchos buenos asesores que no tienen maestría, pero tienen mucha experiencia. Y lo que más nos debe importar es su personalidad. Debe ser proactivo, ¿sí? Proactivo y propositivo. La proactividad consiste en asumir la responsabilidad de que las cosas se hagan, no esperar a que alguien más venga a resolver, ¿sí? Y la parte propositiva es tener ideas, tener propuestas. Por ahí dicen, bueno, es que esta persona tiene 2 problemas para cada solución, ¿sí? Entonces necesitamos buscar un equilibrio. También nos convienen esas personas pesimistas porque nos van a dar también cierta idea de los riesgos que corremos, pero no hay que exagerar. Esas críticas, esas inquietudes, esos planteamientos que se hacen en las reuniones de consejo para moderar la toma de decisiones y no tomar riesgos, no tiene que ser a un extremo de que no permita el avance y que no se tenga además una propuesta de cómo sí se debe hacer, ¿sí? Entonces, la proactividad y el ser propositivo es algo fundamental en los consejeros. Ahora, yo les estoy hablando de cómo implementar el gobierno corporativo dentro de sus empresas, pero también esto debemos tomarlo en cuenta por si vamos a ofrecer ese servicio, ¿sí? Quizás nuestro servicio no sea necesariamente el implementar toda la estructura del gobierno corporativo, es decir, si ustedes no tienen experiencia legal en crear los estatutos, reglamentos, políticas, etcétera, no significa que no puedan formar parte activa del gobierno corporativo. Pueden tener un papel importante como consejeros y para esto es muy importante la profesionalización, ¿sí? Hoy en día hay personas que se dedican de tiempo completo a ser consejeros independientes en diferentes empresas. Obviamente cuidando temas de que no sean competencia, que no haya conflicto de interés, pero esto va, yo creo que siendo una parte muy positiva que haya esa profesionalización, ¿sí? Esto va a dar mejores resultados y va a hacer que cada vez más empresas adopten estas medidas de gobierno corporativo. Las competencias más comunes que requeriríamos dentro del consejo, y obviamente es imposible que cada consejero tenga todas, por eso la importancia de equilibrar, es planeación estratégica, finanzas, control interno, recursos humanos, mercadotecnia y ventas, auditoría, operaciones, administración de riesgos y, bueno, ahora en estos tiempos, el manejo de tecnologías de la información. Hay algunos que vamos a encontrar que en una sola persona se reúnen 3 o 4 de estas habilidades o competencias y aportan mucho a nuestro consejo. ¿Por qué? Porque además no nos podemos dar el lujo de tener a 9 consejeros. Entonces, desde luego que necesitamos que los consejeros tengan esta visión panorámica, que manejen 2 o 3 áreas de especialidad, aunque parezca contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser especialista en 2 o 3 áreas? Pero yo creo que esa visión panorámica aporta mucho a un negocio, ¿sí?
Ahora, algo que desespera también mucho a los empresarios cuando adoptan un consejo de administración como parte de su gobierno corporativo es que, siguiendo esta receta de que el consejo de administración debe ser equilibrado y que para suplir las áreas de competencia que nos hacen falta necesitamos traer consejeros independientes, se desesperan en esta etapa de inducción. ¿Por qué? Porque para empezar no tienen un buen proceso de inducción hacia los consejeros. No tienen la manera de comunicar rápidamente y de manera clara, esta es mi empresa, así está, estos son sus números, este es el organigrama, estos son los procesos. Como no tienen nada de esto documentado, cuesta mucho trabajo involucrar al consejero en el conocimiento de la empresa. Entonces, pues poco puede aportar un consejero que no conoce, ¿sí? Y más si no conoce del giro o del ramo de la industria. Pero aún teniendo consejeros que ya sepan de la empresa, es importante ser consciente que no todos los consejos van a funcionar como una maquinaria suiza bien aceitadita desde el inicio. Hay que atravesar un proceso de maduración. Por eso, en la experiencia que tenemos dentro de consejos de administración en los que he tenido la fortuna de ser invitado, en la mayoría de las ocasiones como secretario, porque no sé por qué los abogados nos ponen siempre secretarios en los consejos, vemos que efectivamente hay que dejar madurar el proyecto. Y en los primeros años, quizás en el primer año, solamente evaluemos temas financieros, ¿no? Hay que control. ¿Por qué? Porque eso, de ahí derivan muchos controles internos. El que la información sea real y que sea oportuna implica mover muchas cosas al interior. Si logramos eso, ya tenemos un gran avance. Entonces, por eso, muchas veces durante los primeros 2 años o el primer año, vamos a estar enfocados en el consejo a revisar información financiera y presupuestos. Para más adelante ya enfocarnos a temas de auditoría, evaluación del desempeño, compensaciones, finanzas, planeación estratégica. Y ya un consejo con un grado de madurez va a ocuparse de temas más estratégicos, desarrollo de los líderes, al director ejecutivo, resultados financieros, la innovación, la calidad, el desarrollo institucional. Es decir, no puede ocuparse desde el inicio, aunque claro, esto no es una regla. Muchas veces se inicia con estos temas sencillos financieros y se intenta abordar algunos temas de fondo, pero es difícil conseguir todo desde el inicio. Entonces, hay que armarse de paciencia y tener claro que es un proceso cambiante en el que necesitamos apostar y necesitamos irlo formando también ese consejo, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del consejo? Bueno, aprobar y apoyar el plan estratégico del negocio, revisar los resultados del negocio, no nada más hacer el plan y olvidarnos, o revisar cuál fue el resultado, qué falló, qué hay que cambiar para el siguiente año. Nombrar al director general y evaluar su gestión, es decir, yo hago el plan, yo pongo los objetivos, las metas, y alguien tiene que ejecutar el plan y darme resultados. Y voy a evaluar qué fue lo que falló, el plan o la gestión. Impulsar el desarrollo estratégico y dar consejos al director en asuntos relevantes, ¿sí? Esas son las principales responsabilidades que tiene. Y por lo tanto, es importante trabajar con una agenda, ¿sí? Con un plan de trabajo que cubra diferentes áreas, ¿no? Que bueno, ya las describimos en las etapas de maduración. Y básicamente hay que ver la manera de involucrar todos esos temas en la agenda del consejo, que se vea la estrategia, las finanzas, la evaluación, riesgos, control interno, compensación, la sustentabilidad. Aquí me voy a detener, eso es muy importante. La sustentabilidad consiste en que nuestra empresa pueda trascender, que pueda ir más allá de nuestra administración y pueda servir a las generaciones futuras. Y es más, también la sustentabilidad tiene que ver con preocuparnos de que lo que hace nuestra empresa no esté dañando a la comunidad, no consuma los recursos no renovables y que no esté
acabando con las materias primas que ocuparía para seguir subsistiendo. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver incluso con decisiones de evolución, decir, bueno, no sé, por ejemplo, pasó a las grandes compañías de cámaras fotográficas, ¿no? Cuando vienen los celulares con cámara integrada y todo esto, la sustentabilidad es no solamente ver cómo vamos a vender más, sino a dónde tenemos que movernos como empresa para seguir subsistiendo, ¿sí? La ética y la responsabilidad social son temas también que debemos darnos el tiempo de involucrar, ¿sí? Me voy a tomar otros 5 minutitos porque comenzamos 12:15, para comentarles, por último, algunas tendencias y algunos tips que ustedes pueden empezar a implementar, ¿sí? Actualmente, se siguen 10 tendencias en los consejos de administración. La primera de ellas, menos consejeros. Ya no se estila el tener esas mesas gigantes donde hay 20 personas en una sala de juntas, donde la mayoría estaba durmiendo, distraído, pensando en otra cosa. No, necesitamos un equipo de trabajo más eficiente, con menos integrantes. Lo que se sugiere es entre 5 y 7 consejeros máximo. Importante que sea de preferencia un número impar, para que no se tenga que recurrir al voto de calidad del presidente. Y otra tendencia es mayor preparación. Les decía, ya ahorita hay todo un esquema de profesionalización del consejero en escuelas de negocios. SPI desde luego tiene muchos temas relacionados, y el mayor porcentaje de consejeros externos o independientes, es decir, necesitamos una visión fresca, una visión objetiva, cómo nos ven desde afuera, ¿no? No casarnos con que tenemos la razón. Otra tendencia es mayor presencia femenina, desde luego por temas que está muy en boga la equidad de género, pero sinceramente también por una cuestión de equilibrar la manera en que tomamos las decisiones. No pensamos de la misma manera, muchas veces nos ayuda ese toque femenino, aparte de que son excelentes administradoras. La presencia femenina es importante, ¿no? Yo creo que más que presencia femenina, hablaríamos de un equilibrio en el género respecto a la conformación del Consejo de Administración. Pero lo ponemos así, más presencia femenina, porque desde luego los consejos de administración actualmente están dominados por los varones, ¿sí? Mayor responsabilidad es otra tendencia, es decir, dejarle cada vez decisiones más importantes a los consejos, no que sea necesaria una asamblea o que sea necesario que participe el accionista. Cada vez son más responsables en la toma de decisiones y abarcan muchas mayores áreas. Más rigor en la evaluación también es una tendencia, es decir, no vamos a solapar consejeros que vengan a perder el tiempo y a cobrar su cheque. Necesitamos evaluar que estén aportando algo importante a la empresa y que cumplan con las tareas, que aporten, que tengan conocimiento, y desde luego se tiene que hacer con mecanismos muy bien estructurados. Mayor transparencia, retribución en función del mercado y dedicación, es decir, ya hay ciertos estándares de cuánto debe cobrar un consejero. Y la renovación e independencia también es importante. Algunos consejeros que no son propietarios, los independientes, pueden irse rotando. Es saludable de vez en cuando incorporar nuevas mentes a nuestro consejo, y mayor protagonismo de las comisiones. Los consejos de administración deben sesionar 2 o 3 veces al año máximo, porque se encargan de la parte esencial, ¿sí? Establecer la hoja de ruta, hacia dónde quiere ir la empresa. Pero cada una de estas funciones que tienen necesitan de ciertos comités para darle seguimiento a que las cosas se ejecuten. Ahora, ¿qué comités debe tener? Depende de cuáles son las prioridades en el plan estratégico. Si ahorita nos interesa el crecimiento, si ahorita nos interesa la consolidación, si nos parece más adecuado tener seguridad jurídica en lo que estamos haciendo, mayor rentabilidad, etcétera. Todo eso, enfoque que plasmamos en el plan estratégico, se adopta también
en la estructuración de los comités para que se enfoquen a darle seguimiento a esos temas. Y dentro de los tips que les puedo compartir de cosas que nos han funcionado en algunos consejos a través de estos años que llevamos participando en las empresas, son los siguientes. Primero, si tenemos duda de cuál va a ser el desempeño de los consejeros, empecemos por hacer una invitación para que participen por un año, ¿sí? De esta manera no nos vamos a sentir mal cuando les tengamos que dar las gracias, ¿no? Cuando se haga esa evaluación. De entrada, un buen consejero debe estar consciente de que debe haber rotación y de que su puesto no es permanente, ¿sí? Otro consejo, las presentaciones ejecutivas. Debemos quitar toda la paja, debemos aprovechar al máximo en poco tiempo. Les digo, son 2 o 3 reuniones al año las que debe haber y por lo tanto debemos poner las cosas lo más resumidas posibles. Se debe hacer un análisis de la información y además se tiene que enviar con anticipación, se tiene que mandar la agenda de los puntos que se van a tratar y toda la información para que con anticipación los consejeros revisen, tomen decisiones o al menos una postura, investiguen con las áreas correspondientes, los comités o el director general para que les sirva de intermediario con toda el área operativa y no en la reunión empezar a disipar dudas. Pudieron haber preguntado antes de la reunión. Entonces, llevar una buena agenda, un orden del día y mandar toda la información pertinente con anticipación va a hacer reuniones más productivas, ¿sí? Antes de pasar a un siguiente tema, hay que cerrar ciclos. A ver, ok, ya platicamos de esto, ¿cuál es el acuerdo? ¿Sí? Nuestras minutas deben ser sencillas y cortas y de preferencia limitarse a los acuerdos tomados. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Quién es el responsable de darle seguimiento? Si hay fecha, plazo para su cumplimiento. Y en la siguiente sesión, lo primero que debemos hacer es revisar el estatus de ese cumplimiento. Si se puede hacer de manera previa a la reunión, mandar ese informe de seguimiento, pues mucho mejor, porque ahorramos mucho tiempo. Esos son algunos de los tips que yo les podría recomendar para llevar bien estas reuniones de consejo. Ahora, los mitos más comunes en el gobierno corporativo es precisamente lo que comentaba aquí Miguel. Muchos piensan que esto es solo para empresas grandes o para empresas reguladas. La realidad es que ayudaría a todas las empresas en todos los niveles, de todos los tamaños. Es mejor adoptarlo desde el inicio. A veces lo que falta es presupuesto, pero ya les di alternativas. Y nunca es demasiado tarde para adoptar. ¿Sí? Otro mito es que tener un gobierno corporativo vuelve la toma de decisiones burocrática, ¿sí? La realidad es que nos hace tomar mejores decisiones, más informadas, y además se debe buscar la manera de tomar en cuenta a todos los involucrados y debe generar un impacto positivo ante terceros. Que solo sirve para presentar estados financieros, esto ya lo platicamos. En efecto, al principio puede ser que un consejo esté atrapado en este tema de la información financiera por el desorden que hay dentro de las empresas, por la falta de controles internos. Pero lo que se busca es que atienda muchas otras áreas, muchos otros temas. No solamente sirve para presentar estados financieros. ¿Qué es un gasto innecesario? Bueno, realmente si organizamos bien, si lo implementamos bien y si tenemos buenos consejeros, la inversión se paga sola. ¿Por qué? Por andar en mayor productividad, mayor control, mayor eficiencia, mayor rentabilidad de la empresa y vamos a evitar muchos riesgos. Entonces, el beneficio a la larga es mucho mayor que el gasto. Y el último mito, el mayor temor que tienen los empresarios es que el gobierno corporativo resta poder, resta autoridad al dueño o al director. Bueno, efectivamente se trata de equilibrarlo, pero lo más importante es que se puede decidir qué papel darle al consejo, si el que tome decisiones o el que dé solamente. Al final de lo que se trata es de tomar opiniones expertas para tener más información en la toma de decisiones.
pero más allá de perder poder, yo creo que el enfoque debe ser compartimos la responsabilidad. Nos liberamos tiempo, liberamos estrés, nos podemos dedicar a otras cosas, ¿sí? Igual o más productivas, o a equilibrar nuestra vida personal con la familia, nuestra profesión, nuestros hobbies, o con este tema empresarial. Muy bien, pues ahora sí ya nos estamos excediendo un poquito del tiempo. No sé, Miguel, si consideres oportuno más para preguntas. De mi parte, esto es lo que quería compartirles acerca del gobierno corporativo e invitarlos a que estudien el tema y vean la manera de implementarlo y se acerquen con nosotros para que toda esta experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años les sirva para no repetir o cometer los mismos errores. Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya se durmieron. Muy bien. Bueno, o fuimos muy claros o de plano ya se fueron, pero bueno, si nadie toma la palabra, a ver, voy a cerrar aquí el micrófono para que puedan tomar la palabra. No. Para nada, estimado Rafa. Adelante, adelante todos, por favor. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bien, todo bien. Interesante tema, indispensable para el desarrollo de las empresas. Todo claro, muy buen tema. Pues ahí está, estimado Rafa. Pues excelente, excelente tema. Sé que es muy amplio. Rafa aquí, boom, le puso una compresión enorme, ¿no? Esto del gobierno corporativo. ¿Vale? Pues a ver, ya encontré por aquí la pregunta de Carmen. Nos pregunta si los detalles se ven en una reunión o en corto. Sí, efectivamente, lo que dice Miguel es muy cierto. Es un tema muy amplio y tratar de comprimirlo a una hora, la verdad, fue un esfuerzo bastante pesado, pero quisimos darles un panorama general de lo que es gobierno corporativo. Desde luego, cada uno de los temas nos da para abundar en gran medida y sobre todo si queremos implementarlo de manera eficiente, cada cuestión tiene instrumentos como formatos de minutas, formatos de reglamentos, cuestiones que hay que analizar, políticas, por qué sí, por qué no. Entonces, este tema, incluso complejidades que tienen que adaptarse a la cultura organizacional de cada empresa, a la forma de ser de cada empresario, pero en general conservando los principios fundamentales. Entonces, pues yo me pongo a sus órdenes para quienes estén interesados en el tema y quieran ampliar la información, quieran revisar cómo ofrecer esto a sus clientes o si nos acompaña algún empresario que quiera implementarlo en su negocio, y también a los colegas, abogados, contadores, que quieran llevar su negocio como una empresa y empezar a tomar estas medidas, pues nos reiteramos a sus órdenes. Los materiales, desde luego, están a su disposición. Y pues yo me despido con estas 3 frases de Peter Drucker que vienen ahora sí que como anillo al dedo al tema de gobierno corporativo. Si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Es necesario cambiar la forma de tomar decisiones y el gobierno corporativo es una nueva forma de administrar, de gestionar y sobre todo de tomar las decisiones. Y también otra frase que me gusta mucho es nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. ¿Sí? Por muy bien que se haga, si eso nos aleja del objetivo, no tendríamos por qué hacerlo. Y lo que se mide, mejora. Esto relacionado con los planes estratégicos, con los objetivos, metas e indicadores. Muy bien, pues yo me despido de ustedes. Ya tengo por aquí mis datos de contacto. Este es mi correo. Si no, por aquí a través de Twitter o Facebook podrán contactarnos o a través de nuestro
presidente, el licenciado, contador, maestro Miguel Chamlati, pueden contactarnos. Hasta luego, les agradezco mucho el espacio y su tiempo. Gracias, estimado Rafa. Muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad sobre la información alrededor del tema de gobierno corporativo. ¿Sí me escuchan? Es que no sé por qué veo que el modulador de audio parece que no funcionaría aquí en mi equipo. Ok, perfecto. Tal vez alguna otra conferencia con Rafa. Nuestro compañero Rafael Ángeles, desde luego que también imparte conferencias, cursos, e igual participa en algunas ocasiones en el aula de la comunidad virtual Anafinet, e igual ya lo estamos presionando para que se sume como articulista en la revista digital actualizándome.com. Así, Rafa, yo creo que te estás tardando desarrollando varios artículos sobre este tema de gobierno corporativo. Yo creo que lo van a apreciar mucho allá en la revista actualizándome.com. Así que adelante, estimado Rafa.